Acoge Guantánamo los debates de la primera conferencia del Sindicato de Trabajadores de la Cultura. Concluyeron en Camagüey las jornadas de la 7ª edición de la Fiesta del Tinajón. Y acoge el Museo Nacional de Bellas Artes 2 muestras en homenaje a la obra y legado de Marcelo Pogolotti. Saludos desde La Habana. Abrimos la semana de emisiones del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este lunes 26 de marzo de 2018. Temas relacionados con el trabajo político ideológico en los jóvenes y las alianzas entre las instituciones del sector centraron los debates de la primera conferencia provincial del Sindicato de Trabajadores de la Cultura en Guantánamo, que antecede a la cita nacional prevista para los días 27, 28 y 29 de septiembre en la capital del país. Nuestra corresponsal en ese territorio nos pone al tanto. Unos 100 delegados a la primera conferencia provincial del Sindicato de Trabajadores de la Cultura en Guantánamo ilustraron con ejemplos el poder de esta organización que protege al obrero artista y a sus derechos laborales. No obstante, en la provincia persisten debilidades en la preparación de los dirigentes sindicales que no siempre poseen todo el dominio de los procesos culturales y se debe perfeccionar el trabajo político ideológico, sobre todo con los jóvenes, de modo que sientan al sindicato como una familia a la que deben pertenecer. ¿Por qué digo el trabajo político ideológico? Sí, yo me voy a afiliar al sindicato, yo te voy a pagar la cuota sindical y todo queda ahí. No, porque se ve solamente la cuota sindical y la asamblea de afiliados. Tenemos que ver una actividad, tenemos que motivar que la asamblea de afiliados no sea solamente el informe de la sesión sindical y el de la economía, ya, el presupuesto, y todo quedó ahí, no, el debate fluido, la calidez. Es responsabilidad, yo creo que también del sindicato, acompañar los procesos culturales, señalar dónde falla el aparato administrativo. O sea, no estamos hablando de antagonismo como a veces se suele mencionar, estamos hablando de acompañamiento, señalar dónde nos estamos equivocando y dónde viola la política cultural. Preocupan las asambleas de trabajadores que en ocasiones se suspenden, una problemática que obliga al gremio a ser más creativo en sus actividades programadas. Fue señalado además el éxodo de los artistas hacia otras provincias y la poca promoción de los creadores, para lo cual urge el fortalecimiento de las alianzas institucionales. Hoy han sucedido intervenciones importantes, profundas, yo diría a la altura del momento que estamos viviendo, pero además de una provincia que la hemos declarado integral en el funcionamiento del Sindicato Nacional en el año 2016 y 2017. Ganar en mayor impacto social, llegar a las zonas marginales y a la comunidad también fue el reclamo de los sindicalistas guantanameros, quienes eligieron a los delegados a la primera conferencia nacional y al nuevo buró provincial, frente al cual fue ratificada Susana Orfe Montoya como secretaria general del gremio en la provincia. Especial reconocimiento mereció Enermis Gallardo Moreira por su acompañamiento y apoyo desde el partido al Sindicato de la Cultura en Guantánamo. Yanela González, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra revista de prensa en el portal Radio Habana Cuba, que da a conocer que estudiantes y maestros de ballet de varios países intercambiarán en Cuba hasta el 7 de abril en torno a la enseñanza artística. El Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet es un evento único de su tipo en el mundo y la edición 24 estará sucediendo en la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso de la capital del país. A la cita que este año se dedicará a uno de los fundadores del Ballet Nacional de Cuba, el gran coreógrafo Alberto Alonso, fallecido en el año 2007. Asisten participantes de México, Colombia, Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, España, Canadá, Perú, República Dominicana y Puerto Rico. Por su parte, la agencia Prensa Latina se hace eco del tributo que rinde Venezuela con 3 días de duelo nacional al músico, maestro y fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles, José Antonio Abreu, quien falleció a los 79 años este fin de semana. El pueblo y gobierno de la nación venezolana recuerdan el legado cultural, moral y ético impregnado por Abreu en ese programa de formación musical que sirvió de escuela a más de 900.000 niños y jóvenes en todo el país.
Y terminamos nuestro recorrido en el portal Cubasí, que comparte la noticia de que el músico Eliades Ochoa y su grupo Patria se presentarán en concierto en el Teatro Royal Albert Hall de Londres el próximo 25 de abril, donde además se proyectará la película Buenavista Social Club Adiós. En conferencia de prensa, el conocido artista reiteró que aunque esté de moda lo que esté, nunca renunciará a la música tradicional cubana, a su Santiago de Cuba y a la Casa de la Trova de la Ciudad Oriental. Señaló que en ese riguroso escenario londinense llevarán números nuevos y temas tradicionales como El Patio de Tula, Chan Chan, Píntate los labios María y Estoy como nunca, entre otros. Ya no luce tan bonita María, píntate los labios María. Y con un fragmento de la música de este popular artista cubano cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Tiempo entonces para una primera pausa en esta emisión. Al regreso, la periodista Magda Resic conversará en el estudio con la reconocida intérprete cubana Ivette Cepeda, y esto será en menos de un minuto. Ya te digo, cuando haya que hablar de los grandes, de Arsenio Rodríguez, de Juan Formel y de Benny Moré y de todos los grandes de la música cubana, hay que decir José Luis Cortés, que está ahí también con ellos. Premio Nacional de Música 2017. José Luis Cortés, el Tosco. En la ciudad de Camagüey concluyeron las jornadas de la 7ª edición de la Fiesta del Tinajón. La cita promueve cada año la amplia tradición cultural en ese territorio. Engrandece la cultura camagüeyana la Fiesta del Tinajón. La Avenida de la Caridad se convirtió en escenario de las distintas agrupaciones y manifestaciones artísticas del 21 al 25 de marzo. Es importante destacar el evento teórico desarrollado, por supuesto, sobre el tema de los inicios de las maravillas. Se hizo un panel sobre la historia de nuestras maravillas, se pusieron documentales de los inicios de nuestra orquesta y cómo ha venido desarrollándose. Hay más de 15 áreas y todo con el talento del Centro Provincial de la Música, del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, el Movimiento de Artistas Aficionados, la enseñanza artística. Durante varias jornadas, los espectáculos de artes escénicas, danza y música predominaron. También solistas del territorio enriquecieron con sus voces los temas. Múltiples fueron las confluencias donde se unieron artistas de la vanguardia y del movimiento de aficionado con la maestría de artesanos y de los proyectos comunitarios. A la literatura dedicaron varios momentos con encuentros teóricos y la venta de ejemplares. Combinaron esparcimiento y cultura en su sentido más amplio. Concebida a partir de la idea original del maestro Adalberto Álvarez, la festividad promociona los valores culturales, históricos y las tradiciones de una villa con 504 años. El talento camagüeyano mostró lo mejor de su hacer cotidiano, donde fueron protagonistas el pueblo y sus artistas. La Fiesta del Tinajón reflejó el rostro vivo de la cultura principeña, un encuentro de reafirmación e identidad. En Camagüey, Aime Amargós, Noticiero Cultural. Y tal como anunciaba antes de la pausa, de música estaremos hablando en los próximos minutos a través de mi colega Magda Resic y su invitada al segmento En Primera Persona. Qué voz tan hermosa, qué delicadeza, qué refinamiento sobre el escenario, qué modo tan singular de interpretar la música cubana de todos los tiempos y la música universal. Qué figura, de qué estatura la que nos acompaña hoy, una mujer imprescindible en el panorama musical contemporáneo de Cuba. Se trata de Ivette Cepeda, a quien mucho agradezco su presencia en nuestro noticiero cultural. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan merecida, No merecida. Pero bueno, te lo agradezco porque me entusiasma y me pone a tono con la gente que espera este programa como eso mismo, ¿no? Como ese lugar donde la gente se encuentra con la verdad
y los deseos de buscar algo más dentro de lo que tantas cosas que pasan en la cultura cubana. Y yo te veo muchísimo. Gracias, muchas gracias. Y esto de Ivette, la que canta, ¿cuándo empezó? Wow. Bueno, pues creo que Dios me dio ese don desde que nací, porque mis hermanas presumían mil cosas. Yo lo único que podía presumir era de una latica de leche condensada con un cablecito de lo que fuera, un tallito de mata, lo que sea, y me ponía a cantarle a mis abuelos para que me perdonaran mis travesuras. Así empezó todo, y durante mi adolescencia fui durante muchos años aficionada. Muy pocas veces lo menciono, y hay amigos que hasta se han puesto bravos conmigo porque no he dicho que la primera agrupación con la que canté, después de haber pasado como por un coro, como todos los niños, fue el Grupo América, en la Escuela Pedagógica José Martí. Y allí obtuvimos muchísimos premios, y después, bueno, pero después fui maestra. Y si eres maestra, tantas horas hablando y cantando también con los niños, pues no podía ser cantante. Pasaron 17 años en el magisterio hasta que después yo creo que el azar, completamente el azar, bueno, el azar, la voluntad de Dios, la oportunidad, yo no sé cuántas cosas, porque en mí todavía no hay una explicación. Yo no entiendo por qué me volví cantante, pero aquí estoy tratando de hacerlo lo mejor posible y tratando de, sobre todo, escoger lo mejor, lo más bonito, lo más elegante, lo más puro, lo más bello, para entregarle a ese pueblo nuestro que todo lo merece. Es un todo. Hay una capacidad de selección de los temas que se interpretan muy, muy aguda. Y también está la conformación desde la sencillez, desde algo así como muy minimal, del modo en que te presentas ante el público. Es todo esto algo muy bien razonado, muy bien pensado. Bueno, yo no he tenido mucho tiempo de decirte, lo he razonado, lo he pensado. Sencillamente hay cosas que me van y hay cosas que no me van, no son parte de mí. Y yo definitivamente, después de haber trabajado, fíjate, trabajé muchos años en cabaret, le agradezco muchísimo, pero muchísimo, muchísimo a algunos amigos que me dijeron muy a tiempo, esto no te va, y aquello no te va, y lo otro no te va. Y me fui quedando conmigo misma, me fui quedando como soy yo en cualquier lugar, y eso me ha dado una respuesta, ¿ves? Y es que el arte fluye por sí sola. A mí esos aditamentos que quizás son muy necesarios en un medio de fantasía, como el cabaret y demás, pues se me van quedando detrás, se me van desdibujando entre mis necesidades. Creo que lo más importante es seleccionar un buen repertorio y sobre todo tener ese ánimo de complicarme con todo el espíritu, todo como flota desde el público, desde la gente, y eso que va emanando, haciendo que emane de mí lo mejor. Yo creo que lo más importante es defender el hecho artístico como tal y defender la maravilla de ese contacto humano. Y entonces salgo premiada, porque me voy tan feliz de haber visto gente nueva, de haber contactado nuevas experiencias, que entonces es que me encuentro ya realizada, como dicen la gente, ¿no? Y cuando me vuelvo a mirar al espejo digo, ¡ay, mírame cómo estoy! Pero era tan feliz así, que ¿quién puede negar que un niño que se haya tomado un helado de chocolate y está todo embarrado no sea feliz? No sea feliz, así pasa con Ivette y la música. Ivette, ya son 10 años trabajando como solista y 10 años junto al grupo. Ciertamente, estoy de fiesta, Magda. Mira qué cosa. En el año 2008, que solamente por azar había llegado al Gato Tuerto a sustituir un espacio porque muchas cantantes estaban de viaje, porque yo lo tengo que decir, no fue que nadie me mandó a buscar, eso no es cierto. Yo era una total desconocida, cantaba en los cabarets y en los lugares donde hay tantos buenos artistas que nadie conoce. Pues
hacía falta una cantante y yo me presenté a una audición y después de varios meses en los cuales me ponían en distintos elencos tratando de encontrar, bueno, cuál era mi decir, cuál era mi conducta y mi manera de hacer las cosas, pues Hugo Sle decidió incorporarme en un tiempo, fijo, me dio un día fijo, yo se lo voy a estar agradeciendo toda mi vida, porque entonces me empecé a preguntar quién soy yo, qué es lo que tengo que decir. Y así nació un cuestionario que aún no tengo contestado hasta el día de hoy, pero sí estoy de fiesta porque estoy celebrando 10 años de hacer un esfuerzo muy grande para prácticamente desde la nada ser alguien que no ha pasado por su tiempo sin dejar una huella, sin dejar de decir cosas bellas, hermosas, importantes, necesarias, que he querido ser un instrumento y estoy tratando de hacerlo cada vez lo mejor posible. Gracias a Ivette Cepeda por su presencia en nuestro noticiero cultural. Desde esa pasión que la anima, desde esa contención que toma en cuenta sus propias características personales, desde esa voz fabulosa, casi endiosada, con la que nos conquista, ha estado con nosotros compartiendo sus criterios y su pensamiento sobre estos 10 años de ejercicio profesional desde su propia expresión, desde la Ivette Cepeda que ahora vemos como una solista en el escenario, también acompañada por su grupo Reflexión. Y a ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Tiempo para una segunda pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar inicio al debate que sostendremos esta semana en torno a la promoción de la lectura. Yo les recomiendo que no cambie su canal. Esta semana nuestra sección Contrapunteo propone el debate en torno a la promoción de la lectura en el contexto de la continuidad de las jornadas de la Feria del Libro en su recorrido por varios territorios del país. Hoy el colega Roilán Pardo Cabrera nos ofrece un primer acercamiento a este tema. En 1998 se le otorgó a la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí el rectorado del Programa Nacional de Promoción de la Lectura, que involucra a varios organismos, instituciones culturales, grupos y personas en el país. Así se definía un conjunto de estrategias para fomentar el gusto y el placer por la lectura a través de la formación y desarrollo de hábitos y lectores. En tiempos de adelantos tecnológicos y cuando son considerables los signos de declives en motivaciones o hábitos hacia la lectura tradicional, todas las acciones e iniciativas que inciden en revertir este proceso son estimables, aun cuando existe un marcado tradicionalismo en los modos de hacer. A este tema dedicamos nuestros debates. Es importante, y yo creo que se está retomando en estos momentos, lo veo con fuerza en estos momentos, las relaciones institucionales. Es decir, una sola institución, el Instituto Cubano del Libro, el Consejo Nacional de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación con sus instituciones, las escuelas, con las escuelas en todos los niveles. Eso es importante, pero también es importante el individuo, el tipo que va a leer, la persona. Te estoy diciendo el tipo no peyorativamente, sino la persona que va a leer. Eso es importante y en eso hay que fijarse también. Es decir, que a veces las campañas masivas olvidan lo individual. En esto juega, como es de suponer, un papel importante los institutos de enseñanza, la escuela primaria, la escuela secundaria, el preuniversitario y la universidad, con sus carreras de humanidades.
En este sentido, también las actividades que se hagan, las presentaciones y los espacios que existen en distintas partes del país, no solamente aquí en la capital. Me encantaría que en algún momento los espacios físicos tuvieran mucho más públicos, pero los públicos hay que construirlos, aun cuando puedan hacerse diversos espacios literarios en la capital de todos los cubanos, coordinados por el Instituto Cubano del Libro, aun cuando se puedan hacer y se hacen también en las capitales de provincia y otros lugares recónditos de Cuba. Yo creo que los espacios literarios necesitan aún más convocar a los públicos. Hay que seguir conquistando el público. Creo que eso es una de las necesidades más apremiantes para los libros y para los lectores cubanos y sobre todo para los escritores, y por supuesto que el público se va construyendo. Hay que crear también la necesidad por los libros y las publicaciones cubanas. Nuestro país constituye un referente en el desarrollo de campañas a favor de la lectura. La Feria Internacional del Libro, que anualmente se inicia en La Cabaña y se extiende luego al resto de las provincias, es secundada cada año por otra serie de actividades de promoción del libro y la lectura, como la Noche de los Libros, lectura frente al mar, leer la historia, el libro en la montaña, entre otros. Amplia es la voluntad desde las producciones editoriales, donde se hace necesario de igual modo potenciar títulos atractivos para los públicos, buscar vías emergentes para el acercamiento. Bueno, en la pasada Feria del Libro, el Instituto Cubano del Libro, en conjunto con la Biblioteca Nacional, hicieron la presentación de la actualización, por así decirlo, del nuevo Programa Nacional de la Lectura, que tiene muchas acciones y que tiene un alcance mucho más allá del organismo de la cultura y de sus instituciones. El nuevo Programa de la Lectura es ambicioso porque lo que trata es actualizar las maneras de promover la lectura en el 2018. Es decir, Cuba a lo largo de 60 años ha hecho varias campañas por la lectura y creemos que es el momento de actualizar ese Programa Nacional de la Lectura para estos tiempos. Los escritores cubanos seguimos apostando y seguimos necesitando el aprovechamiento de los diferentes soportes, desde las nuevas tecnologías, por supuesto, pero también sin olvidar lo que tanto vale en los soportes tradicionales en Cuba. La gente en Cuba, lo he dicho otras veces, pero sigue escuchando la radio cubana. Ahora la radio cubana está entrando en audio real en internet, vía internet también se está escuchando, y por supuesto que la promoción literaria sería bueno que se aprovechara para eso. La gente sigue queriendo tener informaciones de libros y autores cubanos, libros que tienen que ver con la literatura, libros que tienen que ver con las investigaciones, libros que hablan también de biografías, de deportistas, de la ciencia cubana. O sea que la gente no solo te pide libros de literatura propiamente de ficción, la gente te pide la diversidad de libros y publicaciones cubanas, y ojalá que pudiéramos aprovechar todos los soportes y todas las vías posibles para promover lo que estamos publicando en materia de libros y revistas en Cuba. Yo creo que el libro debe estar más insertado en los medios, sobre todo en la televisión, pero de una manera más atractiva. Yo creo que el libro necesita campaña y la campaña para el fomento de los hábitos de la lectura, que puede estar como herramienta fundamental de este programa de la lectura, debe tener una mayor presencia en los medios, pero una mayor presencia en los medios de una manera muy atractiva, de una manera que capte sobre todo a los más jóvenes, porque sin duda este es el público al que mayor están dedicados los esfuerzos de este Programa Nacional de Lectura. El fomento y creación de competencias literarias en los niños, adultos, resulta una tarea compleja, desde los nuevos contextos hasta la necesidad de involucrar a diferentes sectores en el empeño, un tema sobre el que volveremos en cada emisión de esta semana. Roylan Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias, Roylan, por estos criterios. Yo te espero mañana con un segundo acercamiento a este tema. Usted, por supuesto, aún tiene tiempo para escribirnos a contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu, si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural. Cuba. Y al cierre de esta emisión le hablamos de artes visuales. Como han destacado varios medios de prensa, más de 40 obras del reconocido pintor cubano Marcelo Pogolotti se exhiben en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, a propósito de cumplirse este año 3 décadas de su muerte. El colega Yuris Nordo nos cuenta. En las vanguardias cubanas, Marcelo Pogolotti fue una figura polémica y distintiva. Su obra no se regodeó solo en realizaciones estéticas e en renovaciones formales,
apostó siempre por el compromiso social, por la dimensión ética del ejercicio creativo. La muestra que exhibe el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 21 de mayo es testimonio de la evolución del artista, desde las piezas que lo dieron a conocer hasta las obras de su absoluta madurez. En el intelectual, al decir del curador de la exposición Roberto Cobas, Pogolotti supo integrar vanguardia y clasicismo en un diáfano y contundente alegato sobre las disyuntivas y los temores de los pensadores y artistas en una época convulsa, los albores de la Segunda Guerra Mundial. Evasión es una metáfora hermosa y no menos reveladora. La mujer pretende escapar de la opresión del contexto, sumergiéndose en el mundo idílico y fantasioso del arte. De cierto arte, porque, francamente, no eran idílicos los paisajes que solía evocar Pogolotti. Estaban planteados los conflictos y las amenazas de la sociedad capitalista. De un lado, los obreros, los trabajadores, con sus demandas y sus reivindicaciones. Del otro, el armazón opresivo de las fábricas y los cañones. Hay casi siempre tensión en los conjuntos, más allá de la esencialidad del trazo y la sobriedad del color. No todos comprendieron ni valoraron los aportes de Pogolotti. Algunos consideraron que en sus piezas no cristalizaba lo cubano. Ciertamente, el espíritu parece más universal, alejado de marcas folcloristas. Pero las obsesiones de Pogolotti no eran presa de modas, se sustentaban en una reflexión seria y profunda sobre la responsabilidad del artista, un ejercicio intelectual que iba más allá de la pintura, de las artes visuales. Otra exposición, Marcelo Pogolotti, del pincel a la pluma, en el Centro de Información del Museo Nacional de Bellas Artes, recoge parte de su creación literaria. A los 36 años Pogolotti perdió la vista, pero ese no fue el fin de su creación. Escribió artículos, ensayos y cuentos, dictó conferencias, hizo programas de radio con clara vocación formadora y cultural. No en vano, a Marcelo Pogolotti se le reconoce por la integralidad de su legado. A casi 30 años de su muerte, el Museo Nacional de Bellas Artes ofrece esta amplísima muestra de un quehacer que trasciende su época. Marcelo Pogolotti sigue hablándonos del aquí y del ahora. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de los debates de la primera conferencia del Sindicato de Trabajadores de la Cultura. Conoció además del cierre de las jornadas de la 7ª edición de la Fiesta del Tinajón y le contamos de las muestras que acoge el Museo Nacional de Bellas Artes en homenaje a Marcelo Pogolotti. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.